Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de este quinto ciclo ya en el aire de Prevención TV. Bueno, el programa de hoy es un poco a pedido, ¿no? Sí, sí. Hubo que modificar algo de la, digamos, grilla que teníamos prevista a raíz de una consulta ayer en un centro institucional, ¿no? Paciente tuyo. Sí, posoperatorio de una cirugía de revascularización miocárdica, o sea, los famosos bypass. Pero bueno, las preguntas que nos hizo, la verdad es una cosa muy común, muy frecuente, que le ocurre a la gente que es operada no solo de los bypass, sino también en los reemplazos valvulares. Así que nos pareció oportuno conocer más o menos qué es lo que le puede suceder a una persona después de un posoperatorio de una cirugía cardíaca. Correcto. Ver las alteraciones que pueden suceder, las cosas que son normales, que forman parte de ese posoperatorio, y cuáles son signos de alerta o de alarma que nos indican que el paciente debe consultar rápidamente al centro asistencial. Así que tras un breve corte vamos a estar charlando con Fernando el tema de complicaciones o condiciones posoperatorias de cirugía cardíaca. Vamos a un breve corte y continuamos con el programa. Bueno, una buena pregunta sería, de alguna manera, cómo nos ordenamos, ¿no? Es decir, uno tiene que plantearse que, por supuesto, hablamos de cirugía cardíaca y no de angioplastia, que es un capítulo totalmente distinto y no tiene nada que ver con esto. Pero una cirugía cardíaca, básicamente, en esencia, se hace o para efectuar bypass aortocoronarios, porque tenemos obstrucciones coronarias que no se pueden tratar de otra manera, o se hace por allí para reemplazar alguna válvula cardíaca que tampoco se pueda tratar de otra manera. Por supuesto, no vamos a hablar en el programa de las indicaciones de si hay que operarse en qué momento y por qué, pero sí lo que tenemos que, eso es resorte de cada médico tratante en particular y de cada caso en particular, pero de cada paciente, en función de la edad, en función de las condiciones físicas. Eso sí, podemos hablar, digamos, de los condicionamientos preoperatorios que pueden complicar una cirugía. Piensen, ¿no?, que de cualquier manera, para hablar de una cirugía cardíaca normalmente, uno pretende establecer un riesgo. Por supuesto, uno nunca puede asegurar que el paciente tiene riesgo cero. Eso no existe no solo en cirugía cardíaca, sino en ninguna especialidad de la medicina. Pero sí que va a haber una serie de estudios previos como para poder decir si el riesgo que corre el paciente justifica el beneficio o no. Es decir, tratamos de que el paciente pueda continuar. En esencia, no solo tratamos de salvar una vida, sino que el paciente trate de seguir con su vida lo más normalmente posible. Superado esto, uno tiene que decir, está bien, el paciente X se operó,
Si el paciente X se operó, a ese paciente le hablaron seguramente de que hay un mínimo de 48 horas en la unidad coronaria. Esto no es por ninguna otra cuestión en particular más que la prevención y el cuidado estricto. Un corazón se puede complicar a posteriori, pero si hay un problema netamente cardíaco, es más fácil que ocurra en las primeras 48 horas y no a posteriori. Entonces las primeras 48 horas son de estricta observancia en la unidad coronaria, por muy bien que ande ese paciente. Piensen esto. En general, para esas primeras 48 horas, en casi todos los sanatorios, hay una persona encargada de la recuperación de la cirugía cardiovascular, al margen del médico que está en la unidad coronaria, que se ocupa en forma personal del paciente. Es un médico cardiólogo especialista en el tema, al que además se adosa una enfermera que se encarga del paciente independientemente del resto de la sala. Es decir, normalmente hay un cuidado puntual para ese paciente, que es un cuidado individual, independiente del resto de la sala de la institución donde se esté dando el evento. El punto es que ustedes tienen que pensar que normalmente cuando un paciente va a quirófano existe la posibilidad de que se opere con una bomba de circulación extracorpórea que hace las veces de un corazón artificial, por decirlo de alguna manera, o a veces en casos puntuales no. Pero cuando uno necesita operar un corazón y va a poner al paciente en bomba, uno tiene que detener al corazón del paciente. De alguna manera tiene que inducir un paro cardíaco y esa bomba entonces toma el control de la situación. ¿Por qué se hace esto? Piensen que es muy difícil que un cirujano pueda poner puntos o pueda abrir un corazón con el corazón latiendo. Por allí, si uno pudiera tener la posibilidad de mostrar alguna filmación de lo que es un corazón latiendo, entonces ustedes tendrían una idea de la violencia, de la fuerza con que late. Muy difícil seguirlo para poner puntos. ¿Y cómo se para ese corazón? Ese corazón se para normalmente usando hielo o usando potasio. O las dos cosas. Tanto es así que normalmente una cirugía cardíaca, el paciente nunca está a los 36 grados que conocemos o que tenemos. Normalmente se opera por debajo de 30. Y luego, cuando la cirugía terminó, se va subiendo lentamente la temperatura del paciente, se va a desconectar la bomba, se va a hacer arrancar ese corazón. Pero piensen que mientras el paciente está en esta situación, al cirujano no le gustó algo, siempre tiene la posibilidad de rehacerlo. Está bien que cuanto más larga es esta situación, más complicado puede ser a posteriori, pero siempre tiene la posibilidad de rehacerlo. En cambio, una vez que el cirujano cerró, minuto cero, ese corazón está solo contra el mundo. El momento de máximo riesgo es ni bien cerró el cirujano y el corazón quedó solo. A partir de ahí, y a medida que va pasando el tiempo, el riesgo disminuye. Entonces, hay más riesgo de complicaciones las primeras 6 horas que el primer día, hay más riesgo de complicaciones, siempre hablamos de complicaciones cardíacas, el primer día que el segundo. Y ya si el segundo día no hubo complicaciones cardíacas, es difícil que aparezcan y entonces el paciente puede ser externado, digamos así, de la unidad coronaria, pasado a una habitación común, donde cumplirá el resto del posoperatorio. Bien, ¿qué le puede pasar a un paciente? ¿O qué inconvenientes pueden derivar de esta cirugía? Una queja muy común es que el paciente esté cansado, ¿no? O tenga fatiga. ¿Por qué? Porque esa bomba, esa circulación extracorpórea de la que hablamos, ese corazón artificial, destruye nuestros glóbulos rojos, destruye nuestras plaquetas, destruye nuestros glóbulos blancos. Si esa anemia que se produce es extrema, bueno, para eso le piden dadores de sangre antes de la cirugía o se le extrae sangre al mismo paciente y eso se transfunde. Pero es poco frecuente. Lo normal es que sea una anemia entre leve y moderada y que no requiera transfusiones. Pero el paciente está cansado, el paciente se fatiga. ¿Cómo se soluciona esto? De la forma más estúpida del mundo, de no ser porque existe otra complicación que se llama depresión, de la que ya vamos a hablar. La forma más estúpida del mundo es comiendo. Comiendo y, en la medida que la anemia lo permita, empezando a moverse, caminando. Yo les diría ese primer mes, que es lo que vamos a tardar en superar la anemia, nunca piensen, el doctor me habló del colesterol, en un postoperatorio cardíaco inmediato no es lo mismo que una angioplastia coronaria, no tiene mucha importancia y sí tiene importancia que podamos recuperarnos de la anemia. Entonces, el secreto simplemente está en comer. Nada más que esto. No se recupera de un día para el otro y después entrenar el cuerpo. ¿Cómo? Caminando. Bueno, sí, doc, perfecto, caminando, pero me termina de decir que estoy cansado por la anemia. Sí, no le vamos a pedir como le pedimos a cualquier otro paciente, caminame todos los días, 1 hora de un tirón. No es esto.
Acá no estamos buscando solucionar un problema metabólico, sino que acá estamos tratando de reacondicionar un cuerpo golpeado por la anemia. Entonces a lo mejor te voy a pedir los primeros 2 días caminar dentro de tu casa, al tercer día está bien, salí, camina una cuadra, no te detengas a hablar con los vecinos, lo haces a la vuelta. Dentro de 2 o 3 días levantame a 3 cuadras, a 5, a 7, así en forma progresiva hasta alcanzar un nivel aceptable. Es bueno saber que ese corazón, después de un posoperatorio, a las 48 horas, sin complicaciones cardiovasculares, está en condiciones de caminar, de hacer actividades. Así que todo esto del tema de hacerlo caminar, de tratar de restablecer un poco la actividad que el paciente tenía previa a la cirugía, tiene que ver también con lo que dijo Fernando, de sacarle la depresión, los miedos, los temores que el paciente tiene. Y muchas veces, está bien, la anemia es importante, pero la cabeza manda. Entonces el paciente se queda tirado en la cama por temor a que le duela el pecho la esternotomía. La esternotomía es la operación, o sea, la cicatriz que queda en el pecho cuando se abre este hueso que es el esternón. Eso es similar a una fractura de costillas, que va a tardar aproximadamente unos 2 meses en cerrarse. Eso en general se usa una tanza de alambre o a veces algunos hilos nuevos que hay ahora también para cerrar bien el esternón, pero inexorablemente tiene que pasar 2 meses para que el paciente quede estable ese esternón. Nos están haciendo señas, Fer. Bueno, después del corte seguimos con el tema. No se vayan, quédense ahí que lo que viene es muy interesante. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de Femeva Salud Quilmes y Emedic una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley. Bueno, estábamos hablando fundamentalmente del esternón y sí. La depresión. El tema es así, dijimos que el corazón en 2 días uno puede tener ideas si existen complicaciones importantes o no. Existe la anemia, que por supuesto la superamos con comida y movimiento. Y habló del esternón Javier, y habló de 2 meses. En realidad,
esa es la complicación, digamos, de la cirugía por la cual uno demora el retorno del paciente al trabajo. Es decir, el paciente no puede volver a trabajar hasta que esto no esté resuelto. Piensen que hablamos de que el corazón 2 días y el esternón 2 meses, pero el esternón, pasada la etapa aguda, es lo que manda. ¿Por qué manda? Porque si llega a soldar mal, si el esternón llega a soldar mal o queda en todo caso inestable, sí, como si estuviera bailando, los dos bordes, flojo, que uno lo toca, eso favorece las infecciones. Favorece una infección puntualmente que se mete dentro de esa cavidad torácica y se transforma en un peligro, en una situación de riesgo mucho más importante que la cirugía misma, cuyo tratamiento incluso, porque hay que volver a abrir, porque hay que sacar abscesos, hay que sacar focos de pus, puede llevar meses y puede terminar con la vida del paciente. Me parece, compromete y anula todo lo bueno que hicimos con la cirugía cardiovascular. Entonces, ese es un tema fundamental. Uno le pide al paciente, ni bien terminó la cirugía, que hay determinados movimientos que no se pueden hacer porque favorecen que el esternón se despeguen los bordes de esa fractura. Entonces, ir con los brazos hacia atrás, hacia arriba, todo eso lo favorece. Uno trata de que el paciente tenga siempre los brazos hacia adelante. Uno trata de que, por ejemplo, en las cosas tontas de la vida, bañarse. Bañarse, el paciente puede bañarse si quiere en la cara y la parte anterior del cuerpo, pero la espalda deberá hacérsela a un familiar, por ejemplo. De cualquier manera uno puede plantearme, pero doctor, ¿cómo hago cuando duermo? Va a haber movimientos involuntarios. Para eso existe una faja. Normalmente uno al paciente lo mantiene fajado estos 2 meses y en esos 2 meses eso se va pegando progresivamente. La faja no tiene la finalidad de que el paciente pueda hacer cualquier cosa. No porque me puse la faja muevo los brazos como quiero. No. La faja tiene la finalidad de apoyar un borde contra el otro del esternón y mantenerlo unido cuando el paciente se olvida en algún movimiento involuntario de eso que uno le ha pedido. Pregunta de ayer, el paciente me dice, no puedo dormir de costado. Obviamente, el movimiento lateral involuntario a la noche corre riesgo de que esa cicatrización del esternón no sea la correcta y me genera dolor y me genera por otra de las complicaciones muy frecuentes que es el insomnio. Bien, ese es un tema clave porque esa es una pregunta de muchos pacientes. No puedo dormir. Hay pacientes que recuperan el sueño la misma noche de la cirugía. Les aclaro que son los menos. El mínimo en general son 15 días y el máximo son 3 meses que uno puede tardar en recuperar sueño normal. No es que sea una complicación neurológica, no es que haya habido algún problema quirúrgico. La bomba, como le decimos nosotros a la cirugía, en sí produce esto. El promedio que un paciente tarda en recuperar el sueño normal oscila alrededor del mes. Entonces, con toda tranquilidad, no es que el paciente se haya vuelto loco, no es que el paciente necesita asistencia psiquiátrica por esto, sino que hay que acompañarlo y el cardiólogo o el médico actuante verá si es necesario algún sedante, algún inductor del sueño. No se olviden que todos somos distintos, algunos se verán más afectados que otros, algunos se podrán acompañar y otros no. Este insomnio se suma por ahí al episodio de anemia, con lo cual el paciente está mucho más agotado porque al no tener la recuperación nocturna de un descanso apropiado, porque no puede dormir, el paciente está muy fastidioso, muy tenso, muy nervioso y a eso le sumamos que tampoco puede deambular cómodamente porque tiene un poco de fatiga a través de esa anemia que se tiene que corregir. Se da ciertas condiciones para que el paciente esté francamente irritado y sus familiares tremendamente preocupados. Sí, yo creo que lo peor para el familiar es el último cuadro que vamos, o uno de los últimos cuadros que vamos a tocar. 80% de los pacientes operados de corazón sufren dentro del primer mes cuadros depresivos, y cuadros depresivos importantes. ¿Cómo se manifiesta esto? No quiero comer, no quiero salir de la cama, algunos lloran, otros piensan que se van a morir. Y si el 80% lo sufre de alguna manera, es porque, digamos, lo tenemos que considerar como una parte, si no normal, por lo menos habitual dentro de estos postoperatorios. Normalmente no requieren asistencia psiquiátrica. Normalmente lo que uno tiene que hacer, no es necesario darle antidepresivos ni nada por el estilo, pero uno tiene que, como familiar, combinar firmeza en algún momento para sacarlos de la cama, para hacerlos comer y poder alternar eso de alguna manera con, bueno, con un poco de dulzura. El punto es que el paciente se recupera
normalmente se recupera cuando deja de sentirse, entre comillas, un inútil. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, uno le da la habilitación, podés volver a trabajar. Entonces allí es como que la historia de golpe pasa a ser un mal sueño, se suelen olvidar de todo y vuelven a caer con el tiempo en tratamientos de colesterol, azúcar, hipertensión y afines. Pero bueno, ese es un tema clave. No se angustien si lloran, no se angustien si está deprimido, no sé, eso pasa, hay que acompañarlos, pero pasa. Eso se cura con el tiempo y con la posibilidad de retomar las actividades habituales. Dos cosas más. Hay muchos pacientes que transpiran de noche o que empiezan a transpirar a partir de este tipo de cirugías. No se asusten, es un evento frecuente que como los demás pasa y no indica que tenga patología de ningún tipo. Claro, uno está asociando en general esa transpiración por ahí algún foco infeccioso y demás, y ahí de ahí la preocupación. El paciente no tiene catarro, no tiene moco, está bien la parte respiratoria, no hay ningún signo preocupante tampoco en el laboratorio, que el recuento de glóbulos blancos es normal, así que forma parte también de las cosas que suceden en el posoperatorio inmediato de una cirugía cardíaca. Y un último punto de lo que van a notar, hoy tratamos de hacer bypass con arterias, ¿no? La arteria es un vaso distinto de la vena, la arteria es un vaso que lleva sangre oxigenada y a presión, de manera que tiene arterias acostumbradas, paredes acostumbradas a soportar presión. En cambio la vena es un vaso que lleva sangre ya utilizada, es un vaso en el que no hay presión normalmente adentro y hemos usado los dos tipos de vaso sanguíneo para hacer bypass. Los de las piernas suelen ser venas. Los de las arterias, en cambio, los solemos sacar o de la arteria radial o de las arterias mamarias. Duran más los de las arterias, son de mejor calidad, pero esto lo aprendimos muy tarde. En el pasado se usaba mucha más vena que arteria y últimamente, si no hay otro recurso, se usa la vena. ¿Por qué digo esto? Porque cuando usamos un bypass venoso, la vena sacada de la pierna, esa vena que hemos sacado de la pierna va a repercutir. La pierna se va a hinchar. La vena que tiene que sacar el líquido de la pierna no está, y hasta que se reconstituye un trayecto capaz de hacerlo, es muy probable que la pierna se hinche. ¿Qué le decís a tu paciente que haga? No, en general tiene que moverse, por supuesto, y en general podemos recomendar la presuroterapia, que son las medias que nosotros decimos medias de descanso, medias que como lo que le retiran al paciente es la parte superficial, esas medias de descanso lo que hacen es drenar al sistema profundo todo ese líquido retenido en la parte superficial, porque el sistema profundo está sano. Entonces nosotros drenamos, es como si hiciéramos un masaje a través de las medias de descanso. Esto es común también para la gente que tiene varices, para la gente que trabaja en profesiones como puede ser los peluqueros, la gente que está en el banco mucho tiempo parado, los camarógrafos, en general tienen tendencia a las varices por un tema mecánico y las medias solucionan fundamentalmente ese tema. Bueno, hay infinidad de cosas más para charlar, pero el tiempo lamentablemente era el pantallazo más grosero. Nos pareció oportuno porque fue un decálogo del paciente de todas estas cosas que charlamos con ustedes recién. Fue las preguntas que nos hizo ayer, entonces nos pareció oportuno, hacía mucho tiempo que no hacíamos un programa referido a esto, así que nos pareció oportuno hacer un programa. Vamos a un breve corte y cerramos el programa. Bueno, espero que el programa de hoy haya sido del agrado de ustedes, de mucha utilidad, esperemos que sí, que muchos aquellos que están cursando actualmente un posoperatorio, una cirugía cardíaca, de un reemplazo valvular, seguramente se han sentido identificados con muchas de las cosas que nosotros hemos dicho acá. Cualquier duda que tengan, comuníquense a través del Facebook. Si se perdieron parte del programa, pueden vernos en YouTube. Estos programas están en YouTube, así que ustedes entran a la página de YouTube, ponen Prevención TV, toda la palabra, T, E, B corta E, y pueden repasar, ver los programas, pararlos, volverlos para atrás, para si se perdieron algunas cosas que les interesó. Así que, bueno, agradecemos la presencia de todos ustedes, a nuestros sponsors que hacen posible la realización de este programa, y los esperamos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Muy buenas tardes, que tengan muy buena semana y hasta entonces. Muy buenas tardes y hasta entonces.